Hola a todas y todos. En este vídeo vamos a introducir la magnitud avance. Imaginemos que tenemos un depósito cerrado y nos dicen que en el depósito hay 3 moles de metano y 8 moles de agua y nada más. Al cabo de un rato analizamos lo que hay dentro del depósito y vemos que hay todas estas cosas. Metano ha disminuido, el agua también ha disminuido y ha aparecido CO2 e hidrógeno. Bueno, evidentemente aquí se ha producido una reacción. Nosotros inicialmente, claro, no estamos preparados para saber cuál es la reacción y alguien nos lo tiene que decir. Entonces nos dicen que la reacción que se ha producido es esta de aquí. Tenemos que el metano reacciona con 2 moléculas de agua, una molécula de metano con 2 moléculas de agua para dar una molécula de CO2 y 4 de agua. Bien, como aquí no había nada de CO2 ni de hidrógeno, pues lo vamos a poner y así queda todo más claro. Bien, la siguiente pregunta consiste que nos hacemos es decir, pero bueno, esto estamos al principio de la reacción, ha progresado mucho la reacción, se está acabando la reacción, y no hablo de tiempo, no tiene que, sino en cantidad de materia que se ha producido, si se ha producido poquito, mucho, o ya no se va a producir más. Bueno, para analizar esto podríamos plantearnos el ver el número de moles de cada una de las sustancias que aparecen por aquí. Por ejemplo, si nos fijamos en el CO2, vemos que apareció 1,2 moles. Si nos fijamos en el hidrógeno, 4,8. Fijaros que dependiendo en cuál nos fijemos, las cosas no están claras, porque uno parece que va más deprisa que otro. Evidentemente, esto sucede porque aquí en la ecuación estequiométrica los coeficientes estequiométricos de cada sustancia es diferente. Entonces el hidrógeno aparece, digamos, en mayor cantidad que el CO2. Por tanto, lo que nos interesaría sería tener una magnitud que fuese independiente de las especies que intervienen en la reacción, que fuese simplemente una magnitud que nos dijese si ha avanzado mucho la reacción o poco, si ha progresado mucho o poco. Bueno, pues esta magnitud es la que denominamos avance. Le hemos asignado la letra griega chi, aquí he puesto la pronunciación en castellano, chi, y la definimos de la siguiente manera. Con esta fórmula, chi o el avance será el incremento de moles de una de cualquiera de las sustancias de las especies que intervienen en nuestra reacción. Fijaros que es número de moles de la sustancia I en un momento determinado menos los iniciales. Es la variación de moles que se ha producido dividido por el número estequiométrico de esa sustancia. Bien, aquí hacen hincapié que el número estequiométrico no es lo mismo que coeficiente estequiométrico, como alguna vez he mostrado en los vídeos. Coeficientes estequiométricos son los numeritos que van al lado de cada especie química, pero el número estequiométrico lleva signo. Entonces será el coeficiente estequiométrico, pero con el signo que corresponda. En este caso, para los reactivos, negativo. Luego sería -1, el número estequiométrico del metano, -2 el del agua, y positivo para los productos 1 y 4. Entonces, número estequiométrico. Bueno, las unidades del avance son mol. Fijaros que aquí tenemos moles y el número estequiométrico es adimensional, por tanto no tiene unidades. Por otro lado, el avance es una magnitud extensiva. Fijaros que las unidades son de moles, que es de cantidad. Puede tener números más grandes o más pequeños, que depende de la cantidad de materia, que es lo que corresponde a una magnitud extensiva. De aquí podríamos despejar el número de moles en un momento determinado, o sea, esto de aquí, expresarlo de esta misma manera, la misma expresión, pero de otra forma, y lo que nos muestra es que si nosotros conocemos el número de moles iniciales de una de las especies, conocemos el número estequiométrico a través de esta ecuación estequiométrica y conocemos el avance, quedará definido perfectamente el número de moles que tenemos.
Luego, si nos dan el avance de una reacción en concreto, y sabemos los moles iniciales de todas las sustancias y sus números estequiométricos, podemos saber en ese instante, para ese avance, cuál es la composición de la muestra. Vamos a intentar explicar un poquito más el concepto de avance. Para ello, primero vamos a considerar que ese avance cero. Pues avance cero corresponde a las condiciones iniciales. En este momento aquí tenemos avance cero. Fijaros que en este momento NSUI sería el número de moles iniciales, pero el número de moles iniciales menos el número de moles iniciales es cero. Está claro que siempre nuestro punto de partida es avance cero. ¿Qué pasa cuando el avance es 1? Cuando el avance es 1, entonces nos vamos aquí a la ecuación estequiométrica, lo que indica es que se ha producido una vez esta reacción expresada en moles. Vamos a intentar entender esto un poquito. Primero, una reacción estequiométrica nos dice que una molécula de metano, cuando reacciona, por ejemplo, con 2 de agua, produce estas moléculas, una molécula de CO2 y 4 de agua. Cuando esto se produce el número de Avogadro de veces, podemos, en vez de hablar de moléculas, hablar en moles. Entonces diríamos que un mol de CH4 ha reaccionado con 2 moles de agua para dar un mol de CO2 y 4 moles de hidrógeno. Pues cuando sucede esto, cuando desaparece un mol de CH4 y 2 moles de agua y aparecen estos moles de estas sustancias, decimos que el avance ha sido 1. Por tanto, el avance será 1, vamos a ver la composición, cuando desaparece 1 de CH4, con lo cual quedan 2. Han desaparecido 2 de agua, luego 8 menos 2 son 6. Ha aparecido 1 de CO2, ha aparecido 4 de... Esta composición corresponde a un avance de 1, partiendo de estas condiciones iniciales, porque dependiendo de las condiciones iniciales el avance puede ser diferente. Bien, ahora sí, ¿cuánto sería 2? Pues cuando se produzca 2 veces esta reacción, o sea que se produzca 2 moles de CH4 reaccionen con 4 de agua y desaparezcan para aparecer 2 moles de CO2 y 8 de hidrógeno. Veamos, la composición sería, hemos dicho que desaparecen 2 porque es el doble, pero me queda una. Desaparecen 4 de hidrógeno, no de agua, con lo cual quedan 4, y aparecen 2 de CO2 y el doble de hidrógeno, 4, 8. Bueno, pues por tanto, al final lo que vemos que el avance es el número de veces que se produce esta reacción cuando lo expresamos en moles. Podríamos ponerlo de esta manera. De tal manera que si el avance, cuando dice, se ha producido un avance de 7, pues significa que habrán desaparecido 7 moléculas de metano, 14 de agua y habrán aparecido 7 de CO2 y 28 de hidrógeno. Bueno, esta magnitud avance resulta muy importante en cálculos estequiométricos. Generalmente en química general no se utiliza esta magnitud. Y los cálculos estequiométricos que aprendéis en química general se realizan con reacciones sencillas, mejor quiero decir cuando tenemos una sola reacción. Y entonces ahí hacemos los cálculos. Pero en sistemas donde hay muchas reacciones, utilizar el concepto de avance nos sistematiza y nos hace mucho más sencillo los cálculos. También va a ser importante en termoquímica porque ciertas magnitudes como las magnitudes termodinámicas de reacción, como es la energía libre de reacción, la entalpía de reacción o la energía interna de reacción, para poderlas definir necesitamos esta magnitud. Y en cinética química porque también vamos a poder definir la velocidad de reacción en función de la magnitud avance. Otras características del avance. Bueno, aquí voy a enunciar, mejor dicho, las diferentes características del avance y posteriormente
las explicaré un poquito más en detalle con ejemplos. Bien, la primera es que no depende de la especie química que usemos para calcularla. Podemos calcular el avance con cualquiera de las especies químicas que intervienen en nuestra reacción y nos tiene que dar el mismo resultado. Conocido su valor, queda definida la cantidad de cada especie química. Si nos dicen que el avance ha sido de 3,4 y conociendo el número de moles inicial y los números estequiométricos, enseguida vamos a saber cuál es la composición de nuestra mezcla para el avance ese de 3,4. Permite realizar los cálculos estequiométricos más sistemáticamente. Lo veremos con un caso sencillo. El valor del avance depende de la ecuación estequiométrica. Bien, esta es una parte importante. En el caso anterior yo he puesto que un mol de metano reacciona con 2 de agua para dar lo siguiente. ¿Pero por qué he usado eso? Podría haber usado el doble. Podría haber dicho 2 moles de metano con 4 de agua. O podría haber dicho medio mol de metano con 1 de agua. Todas esas ecuaciones estequiométricas son correctas. Pues vamos a ver que el valor de avance depende de la ecuación estequiométrica que elijamos, pero no va a ser eso un problema, como veremos. El avance puede ser negativo, pues veremos en qué casos el avance es negativo. Y también el avance tiene un valor máximo y uno mínimo. Bien, veamos primero que no depende de la especie química que usemos para calcular. Para ello simplemente vamos a hacer un cálculo y lo veréis. Condiciones iniciales, las que teníamos antes. Al cabo de un rato me dan todas estas cantidades. Esto es una medida, o sea, hemos hecho una analítica y hemos medido el número de moles de cada una de las sustancias. Estos son datos experimentales, por decirlo de una manera. Bueno, pues vamos a calcular el avance. Sabemos que en esta situación el avance es 0. Ahora el avance viene dado por esta fórmula. Necesitamos la ecuación estequiométrica para conocer los números estequiométricos y con esto ya somos capaces de calcular. Vamos a empezar con el CH4. Entonces el avance, si usamos los datos del CH4, sería ¿cuánto varía el número de moles? 1,8 menos 3. 1,8 menos 3 dividido por el número estequiométrico del metano, que es menos 1. Acordaos que como es un reactivo es menos 1. 1,2. En el caso del agua sería su variación en moles, 5,6 menos 8, 5,6 dividido por el número estequiométrico que es menos 2, 1,2 también. El CO2, 1,2 menos 0, dividido por el coeficiente estequiométrico, por el número estequiométrico que es 1. Y da 1,2. Y en el hidrógeno sería 4,8 menos 0, dividido por 4, que es 1,2. Está claro que da lo mismo la especie que utilicemos para calcular el avance, que el resultado va a ser el mismo. Esto es importante porque no vamos a necesitar, por ejemplo, si estamos haciendo un experimento y empezamos en esta situación y terminamos en esta, con tal de que yo haga una analítica o determine cuál es la cantidad de cualquiera de las 4 sustancias, las demás van a quedar totalmente definidas, porque yo con esa sola sustancia voy a ser capaz de calcular el avance. Y como vamos a ver a continuación, conociendo el avance, puedo calcular el número de moles del resto de sustancias. Veamos aquí. Conocido su valor, queda definida la cantidad de cada especie química, como he dicho antes. Empecemos en este caso. Nos dicen que epsilon, sí, ¿ves? Yo también me equivoco en esto del epsilon, sí, que es el avance, alcanza el valor de 1,2. ¿Cuánto van a ser el número de moles de cada una de estas sustancias? Pues bueno, primero lo que tenemos que es, para poder calcular el número de moles de cada una de esas sustancias, lo que vamos a tener que calcular es cuánto vale, sí, aquí lo tenemos, me estaba despistando yo, 1,2. El avance. Bueno, pues entonces teniendo esta fórmula directamente tendremos que el número de moles iniciales del metano es 3, el número estequiométrico del metano menos 1 y el avance me dicen que es 1,2, con lo cual el resultado es 1,8.
Lo mismo para el agua, aquí tendremos que las moles iniciales son 8, el número estequiométrico menos 2 y el avance 1,2, 5,6 y lo mismo para el CO2 y lo mismo para el hidrógeno, que en el caso del hidrógeno no teníamos nada inicialmente, el número estequiométrico es 4 y 1,2 es el avance. Por tanto, esto es el número de moles de cada una de las sustancias. Simplemente con saber el valor del avance queda totalmente, bueno, conociendo el valor del avance y los números de moles iniciales y la ecuación estequiométrica queda totalmente definido en la composición de nuestra mezcla. Permite realizar los cálculos estequiométricos más sistemáticamente. Esto es un resumen, en cierta manera, de las dos diapositivas anteriores. Tenemos esto, al cabo de un rato nos dicen que hacemos una analítica y determinamos que el número de moles de agua es 5,6, pues entonces esta es el avance inicial, que es 0, evidentemente. Lo que haremos es con esto calcular el avance y sabiendo el avance calcularemos los moles de las otras sustancias. Para eso necesitamos saber la ecuación estequiométrica que vamos a usar. Entonces empecemos con el agua, que es la que nos va a dar el valor del avance. Será 5,6 menos 8, es lo que varía los moles, dividido por el número estequiométrico del agua, que es menos 2. Por tanto, 1,2. Una vez que sabemos esto, el número de moles de metano serán moles iniciales, 3. Número estequiométrico del metano, menos 1. Grado de avance, el que acabamos de calcular, pues 1,8. Lo mismo para el CO2, lo mismo para el hidrógeno. Lo único que en estos casos, el CO2 y el hidrógeno, los números estequiométricos son positivos, acordaos que es el producto. Con lo cual, fijaros que haciendo la analítica al cabo de un rato de una sola sustancia, podemos determinar las otras. Este procedimiento en química general se hace de otra manera, más sencilla. Bueno, más sencilla, depende de lo que uno entienda por sencilla, pero se hace de otra manera. Para no introducir, con el objeto de no introducir el concepto de avance. Y está bien hecho porque en química general pues no estudiamos reacciones como estas, una sola reacción. Pero cuando intervienen en nuestro sistema muchas reacciones, un sistema con muchas reacciones, ya no es tan sistemático el procedimiento que os enseñamos en química general y es mucho más conveniente hacer uso del avance. ¿De acuerdo? Esto para que lo tengáis en cuenta cuando os enfrentéis a un sistema donde hay muchas reacciones. El valor del avance depende de la ecuación estequiométrica. Como dijimos, esto es una cuestión importante. Imaginemos nuestro sistema, partimos de esta composición, igual que en el caso anterior llegamos a esto. Me preguntan cuánto va a valer el avance. Bueno, ya sabemos que el avance se calcula con esto y después el número de moles que nos piden con esto de aquí. Nuestra ecuación estequiométrica es esta, pero ahora voy a poner otra más. Fijaros que aquí esta es la mitad de esto. Ambas ecuaciones estequiométricas son correctas. Puedo utilizar una u otra o otras, o cualquier múltiplo de esta o cualquier múltiplo de esta. En fin, podemos hacer cualquiera siempre que se mantengan las proporciones y que la ecuación esté ajustada. ¿Va a cambiar el valor del avance? ¿El valor del avance para esta situación de aquí? Pues sí. Vamos a mostrar que este valor va a depender de esto si usamos esta ecuación o esta de aquí. Pero por otro lado también vamos a mostrar que el número de moles de CO2 y de hidrógeno y de CH4 en este momento va a ser el mismo si hacemos uso de esto o hacemos uso de esto. Esto es normal porque estas ecuaciones estequiométricas que hemos planteado aquí es un esquema mental que nos hacemos nosotros. En cambio, esto de aquí es la realidad. Esto se ha producido en la realidad. No puede cambiar el número de moles de nuestra realidad porque nosotros utilicemos una ecuación u otra. Veamos.
Vamos a calcularla con esta de aquí, que es el mismo cálculo que habíamos hecho antes. 5,6 menos 8 dividido por el número estequiométrico del agua, que es menos 2, me da 1,2. Ahora, si uso el mismo cálculo con el agua, pero usando esta ecuación estequiométrica, tendría 5,6 menos 8, porque el número de moles es lo mismo, dividido por menos 1, porque el número estequiométrico ahora es menos 1. Este resultado me da 2,4. Evidentemente son diferentes. Con lo cual, el avance depende de qué ecuación estequiométrica estemos utilizando. Pero el número de moles no tiene que depender, porque esto es una cosa que sucede en la realidad. Si no, sería una locura. Vamos a ver. Número de moles de CH4, si usamos este avance y esta ecuación estequiométrica, sería número de moles iniciales 3, menos 1 es el número estequiométrico del metano y 1,2 el avance que hemos calculado aquí. Es el 1,8. Vamos aquí abajo. Para el metano, 3, los moles iniciales, pero ahora el número estequiométrico es menos un medio. Pero el avance también es diferente, 2,4, y el resultado es 1,8, con lo cual es lo mismo aquí que aquí. Y si hacemos lo mismo con el CO2, vemos que en ambos lados sigue siendo lo mismo, porque cambia el número estequiométrico, pero también cambia el avance. El hidrógeno y da lo mismo. Por tanto, es importante saber que el avance cambia, pero no cambian los números de moles. El avance puede ser negativo. Veamos. Ahora vamos a partir de una situación un poco diferente a la anterior, porque vamos a tener moles de metano, de agua, de dióxido de carbono y de hidrógeno en nuestras condiciones iniciales, en avance cero. Al cabo de un rato hacemos una analítica del agua y vemos que tenemos 11 moles. Entonces aquí la cuestión es saber primero cuánto vale el avance, haciendo uso del agua, y después calcular el número de moles. Veamos, para eso necesitamos poner una ecuación estequiométrica. Elegimos esta, que es la que estamos usando desde el principio, pero podría usar la otra, o cualquier múltiplo de esta. Bien, entonces en el caso del agua, el avance sería 11 menos 8, que es la variación en número de moles, dividido por menos 2, que es su número estequiométrico. El valor, fijaros, me da menos 1,5, en efecto, me da negativo. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, si nos fijamos, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que el número de moles de agua, en vez de disminuir, ha pasado de 8 a 11, ha aumentado. ¿Qué pasa aquí? Si ha aumentado, significa que si esto fuese un reactivo y la reacción se produjese en esta dirección, tendría que disminuir los moles de agua. Si han aumentado, es que la reacción se ha producido en dirección contraria. Realmente, esa flechita que había puesto no es correcta. Lo correcto es poner esto. ¿Por qué? Porque la reacción se puede producir en esta dirección o en esta dirección. En nuestro caso se ha ido hacia la izquierda. Vamos a comprobarlo calculando el número de moles del resto de sustancias. Aquí tenemos el CH4, que sea 3 más 3 por el número de moles iniciales, el número estequiométrico menos 1 y el avance menos 1,5. El número de moles de CH4, 4,5. El de CO2 será lo mismo, moles iniciales 6, número estequiométrico 1, avance menos 1,5, 4,5. Y en el caso de hidrógeno, pues lo mismo, 2. Veamos qué está pasando aquí. El metano ha pasado de 3 a 4,5, luego ha aumentado, lo mismo que le había pasado al agua, o sea, está claro que la reacción va para allá. Y el CO2, fijaros, ha pasado de 6 a 4,5, ha disminuido. Y el hidrógeno ha pasado de 8 a 2, ha disminuido. Estos han disminuido y esto ha aumentado. La reacción se ha producido hacia la izquierda. Es importante que veamos una cosa. Yo en estos cálculos en ningún momento he hecho una hipótesis de que si la reacción iba hacia la derecha o hacia la izquierda. Haciendo uso del avance,
sin tener en cuenta, sin saber yo hacia dónde se va la reacción, directamente puedo hacer los cálculos correctamente. No hay que pensar si va hacia la derecha o la izquierda. El avance no lo va a decir directamente. Haciendo el cálculo aquí nos va a decir que es negativo. Pero aún sabiendo ahora que la reacción se produce a la izquierda, en los cálculos siguientes yo simplemente lo que tengo que hacer es uso del avance con el signo que me ha salido y nada más. O sea que los cálculos son iguales si lo hago hacia la derecha que hacia la izquierda. No hay que pensar si la reacción se ha desplazado en un sentido o en otro. Bueno, el avance tiene un valor máximo y uno mínimo. Vamos a ver cómo puede ser esto. Imaginemos esta situación inicial, que es igual que la anterior. Esta es nuestra ecuación estequiométrica que nos indica que la reacción se puede producir hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos son los moles iniciales que los voy a poner aquí porque después vamos a utilizarlos. ¿Y qué pasa si la reacción se desplaza hacia la derecha totalmente, al máximo? ¿Qué sería el máximo? Cuando se agotase uno de los reactivos. Eso sería el máximo. Al recordar, en química general hablamos del reactivo limitante. Pues es esto. Cuando se agote uno de los reactivos, se acabó la reacción. Pues bueno, en ese momento la composición final que tengamos aquí nos marcará cuál es el avance máximo, porque se ha desplazado totalmente a la derecha. Si por el contrario la reacción se desplaza totalmente hacia la izquierda, ¿qué significa totalmente? Hasta que se agote uno de los reactivos, que en este caso llamamos productos, porque lo tenemos escrito la reacción de esta manera, pues cuando la reacción se desplaza totalmente hacia reactivos, porque se han agotado alguno de ellos, pues la composición que haya en ese momento me dará el valor de la E mínima. Bueno, pues vamos a calcular el psi mínimo y el psi máximo. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula de aquí. Esta fórmula lo que es menos el número de moles iniciales de una de las especies, la especie I, dividido por el número estequiométrico de la especie I. Vamos a poner los números estequiométricos aquí para que quede más claro. Menos 1, menos 2, 1 y 4. Y ahora vamos a realizar esta operación. Entonces será menos 3 dividido por menos 1. Y esto me da 3. Ahora será menos 8 dividido por menos 2, que me da 4. Menos 6 dividido por 1, me da menos 6. Menos 8 dividido por 4, menos 2. Bueno, pues el avance máximo es el más pequeño de los valores positivos. Aquí tenemos que los valores positivos son el 3 o el 4. El más pequeño es el 3. Por tanto, vamos a apuntarlo aquí. El avance máximo será de 3 mol. El valor mínimo del avance es el más pequeño de los valores negativos. Vamos, aquí tenemos menos 6 y menos 2. Bueno, estrictamente aquí depende cómo se defina el valor más pequeño. Menos 6 realmente es más pequeño que menos 2. Es un valor mucho más negativo. Pero vamos a considerarlo el más pequeño sin el signo. Entonces, entre 6 y 2, 2 es más pequeño. ¿De acuerdo? Y por tanto, el valor con su signo, evidentemente, va a ser el avance mínimo, menos 2 mol. Una vez que tenemos esto, podemos calcular, haciendo uso de esta fórmula, el número de moles, la composición en cada uno de los casos. En el primer caso, que es cuando la reacción se ha desplazado totalmente a la derecha, no voy a explicarlo, pero vamos a ponerlo. Estos serían los cálculos, los números de moles sería del metano 0, del agua 2, del CO2 9 y del hidrógeno 20. Lo importante aquí es ver que este es 0. El CH4, el metano, fijaros que la reacción se estaba desplazando hacia la derecha, claro, en este se ha acabado. Este es el reactivo limitante, no queda nada. Y es el que nos ha servido para determinar cuál era el valor máximo del avance. Por tanto, en el valor máximo del avance, una de las sustancias tiene que ser 0, que es la que se ha agotado y no permite que la reacción avance más.
En el caso del valor mínimo será al revés, la reacción se desplaza hacia la izquierda y entonces vemos los valores y como veis en este caso el que da 0 es el hidrógeno, que es el que nos ha servido para determinar el avance mínimo. Se ha agotado, por tanto como se ha agotado ya la reacción ya no puede avanzar más. El avance mínimo es de menos 2 moles. Bueno, y con esto damos por acabado este vídeo.